una nueva metodología para la salud. Integración, psiquis, mente, cuerpo. La enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para sanar al hombre. Carl Gustav Jung. Biodescodificación. Haciendo un salto en el tiempo, tendríamos que hablar de Hammer y reconocerle su visión y su trabajo en descubrir los mapas cerebrales y encontrar en ellos los disparadores biológicos, es decir, cuando se activan emociones debido a los conflictos que todos tenemos, tanto biológicos como emocionales. El sentido biológico es una aportación del Dr. Rutger Hammer, quien definió la enfermedad como un programa especial con sentido biológico, creado para ayudar al individuo durante un periodo de estrés emocional y psicológico. En el curso de la evolución, cada área del cerebro fue programada con un programa biológico especial de respuesta, permitiendo a un organismo combatir una situación inesperada de emergencia. El síntoma tiene un sentido, cada uno de nosotros le damos este sentido en un instante, es visceral. Una utilidad biológica, adaptada a un momento preciso. Una intención positiva, es un programa de adaptación. Una coherencia, hay que buscarla entre la historia del paciente y el síntoma que presenta. El sentido biológico es automático e inconsciente y adaptado a la percepción al problema. Cuando hay una enfermedad hay que preguntarse, ¿para qué me sirve? ¿A qué momento se ha adaptado? ¿A qué acontecimiento preciso? Ahora, todo comienza a partir del descubrimiento de la medicina biológica. Resumen sobre la nueva medicina biológica. El tema de la influencia de nuestras emociones y nuestras creencias sobre la vida en la aparición de enfermedades es algo de lo que siempre se ha hablado. Rutger Hammer es doctor en medicina y en física, además de contar con varias especialidades médicas entre las que destacan pediatría, psiquiatría, medicina interna y radiología. Ha sido jefe del servicio de medicina interna del Hospital Universitario Oncológico de Múnich y estaba considerado en Alemania una eminencia científica hasta el momento en que presentó las conclusiones de sus investigaciones. Estas habían empezado en 1978 tras sufrir él mismo un cáncer de testículos tras la muerte accidental de uno de sus hijos. Los puntos más relevantes se resumen en las siguientes leyes naturales de la nueva medicina, consideradas leyes porque se cumplen en todos y cada uno de los casos. Ley de hierro. Todo cáncer o enfermedad se inicia con un choque conflictual psicológico grave, desde el punto de vista subjetivo de quien lo sufre, que te pilla por sorpresa y que vives en soledad, además de sin solución aparente. Ley de la evolución bifásica del conflicto. A partir del shock, existe una correlación entre la evolución del conflicto psicológico, la evolución del foco de Hammer y la de la enfermedad orgánica, que básicamente consiste en dos fases. Primera fase. Toda aparición de un conflicto, como el mencionado, es seguido por una etapa de estrés, fase activa del conflicto. En esta fase, la persona muestra nerviosismo, manos frías, dificultad para dormir, tensión muscular, falta de descanso, de relajación, respiración superficial, etc. Segunda fase. En el momento en que se soluciona el conflicto psicológico, se entra en la segunda fase, fase resolutiva o curativa del conflicto, en la que el predominio es de relajación, cansancio. Es decir, en el momento en que se resuelve el conflicto psicológico, la enfermedad inicia su proceso de autocuración. Cabe resaltar que muchas veces es en la segunda fase cuando se produce el diagnóstico médico de identificación de enfermedad dañina, como es el caso de la leucemia o el infarto de miocardio, que si bien puede ocasionar complicaciones importantes que hay que tratar, hay que entenderlas como procesos de curación. Ley del sistema ontogenético de las enfermedades. La manifestación de la enfermedad depende del origen embriológico del tejido afectado. Ley del sistema de ontogénesis de los microbios y bacterias. Los microbios, bacterias y virus colaboran con el organismo durante la fase de curación. Ley de la quinta esencia o comprensión del sentido de la enfermedad. La enfermedad es un programa biológico destinado a decirle al individuo que está viendo una situación que no le conviene. Sexta ley.
estrés y ausencia de estrés. El organismo dispone de unas adaptaciones globales reconocidas como estados simpático-tónicos, o sea, estimulación global del organismo, y vagotónicos o vagotonía, nos referimos a la relajación. Séptima ley. El organismo regenera en el mínimo tiempo posible. El organismo lleva a cabo la regeneración, normalización de los tejidos alterados en el mínimo tiempo posible. El organismo dispone de un estado óptimo de regeneración, normalización, marcado genéticamente. Octava ley biológica. Conexión entre los tejidos, estadios cerebrales y la organización emotiva. Existe una conexión entre los diferentes tejidos en base a las vías neurológicas. El área cerebral que regula los distintos tejidos es distinta, pero está interconectada por sus vías neuronales. Las vías neurológicas, antes de llegar al órgano, son marcadas por los matices del sentimiento, la percepción, la reacción de la persona ante una vivencia. Lo más importante es que estos principios no se aplican solo al cáncer, sino a todas las enfermedades. Este modelo de la enfermedad implica una concepción radicalmente nueva de la misma en el sentido académico, motivo por el que este planteamiento es ya conocido con el nombre de la nueva medicina. Ahora, ¿qué es la biodescodificación? Para ello tenemos aquí a una persona pionera en todo ello, se llama Enric Corbera Sastre. Es licenciado en Psicología, es máster en PNL, máster en Hipnosis Ericksoniana, es fundador de la Asociación Española de Biodescodificación y presidente del Instituto Nacional Español, probablemente, de Biodescodificación. Enrique, nos gustaría que en principio nos hablaras de qué es la descodificación. Bueno, esa pregunta me la han hecho un montón de veces, es muy normal. Antes de definir lo que es la descodificación, tendríamos que encuadrar en qué paradigma vamos a hablar. O sea, aquí partimos de la base de que la enfermedad es algo que nos tenemos que proteger de ella y defendernos y atacarla, o la enfermedad es una respuesta biológica de adaptación que de alguna forma nos hace tomar conciencia de algo. Este algo ahora lo vamos a dejar así, lo podemos llamar el inconsciente biológico, pero lo vamos a dejar en este algo en la que realmente no hemos de atacarlo, sino interpretar qué es lo que nos quiere decir y de esta manera entenderla y entonces tratarla. Entonces la biodescodificación vendría a buscar o a encontrar esos códigos, vamos a llamarle códigos de la naturaleza, que se disparan para adaptarnos a una situación, vamos a llamarle conflictiva o conflictiva emocional, y que de alguna forma tiene que ver con la evolución de las especies o la filogénesis. ¿Ok? Bien, entonces la biodescodificación para llevar a esos códigos parte de algo muy importante, que es el sentido biológico del síntoma de la enfermedad. Cuando yo tengo un síntoma o una enfermedad específica, tengo que preguntarme para qué mi inconsciente está dando esta solución biológica molestosa, obviamente, que yo le llamo síntoma físico que tengo que tratar o enfermedad. Y a partir de aquí nos damos cuenta de que nuestros comportamientos psicoemocionales activan estos códigos inconscientes, y entonces la biodescodificación los estudia, los intenta encuadrar, los intenta ver hasta qué punto influyen, etcétera. Entonces, ¿qué es la enfermedad? La enfermedad es una distorsión de la forma como los seres humanos procesamos la información proveniente de nuestro entorno y la somatizamos en un área específica de nuestro cuerpo. Dentro de nosotros está el médico interno. Dentro de nuestro cuerpo físico, psíquico y emocional, mental, existe una gran sabiduría. En él está el origen, el significado, el mantenimiento, la curación, la prevención de todas las enfermedades. Todas las preguntas y respuestas se encuentran en su interior, dejando muy claro que la biodescodificación no es ni pretende ser el santo grial, y está al servicio de todos y de todas las terapias.